Hola y bienvenidos todos al seminario web Cómo enviar el formulario FAFSA 2024-25 en español con subtítulos en inglés. Mi nombre es Miriam Jameson y estamos encantados de ofrecer hoy este seminario web organizado por los servicios ejecutivos y el equipo de divulgación de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. Nuestra presentadora de hoy es Debra Menier Núñez. Antes de empezar el webinar, algunas notas de logística. Este webinar está siendo grabado y estará disponible mañana en nuestro canal de YouTube FSA Outreach at FSA Outreach. Podrás solicitar una copia de las diapositivas de la presentación haciendo clic en el enlace que estará en la descripción del video. Este seminario web será presentado completamente en español. Sin embargo, tendrás a tu disposición subtítulos en tu idioma preferido haciendo clic en el icono situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Aunque hoy no podemos responder a las preguntas en vivo, le pedimos que nos envíen sus preguntas haciendo clic en el icono de preguntas y respuestas que aparece más abajo. Esto nos ayudará a actualizar los materiales de las preguntas frecuentes. Ahora que ya hemos ocupado de la logística, comencemos. Es para mí un placer y un honor ceder la palabra a Debra Menier Núñez. Gracias y que disfruten. Muchísimas gracias, Miriam. Hola y bienvenidos a todos. Me siento muy honrada de poder compartir con ustedes hoy cómo enviar el formulario FAFSA 2024-25 en español. Vamos a comenzar. Hoy estaremos discutiendo lo siguiente: una visión general de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, crear una cuenta de studentaid.gov que es necesaria para el formulario FAFSA en línea y términos clave que debes conocer. Cubriremos cómo iniciar un formulario FAFSA, las secciones de la solicitud que debe completar y lo que sucede después de enviar el formulario FAFSA. Terminaremos con algunos recursos que están disponibles. ¿Estamos listos? Vamos. Comencemos con una descripción general de la ayuda federal para estudiantes. Para muchos de ustedes, esta podría ser la primera vez que completan un formulario FAFSA, pero incluso si están regresando a sus instituciones, este es un proceso nuevo. Así que repasemos qué es la ayuda federal para estudiantes y por qué es importante completar este formulario. La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes es una oficina dentro del Departamento de Educación de los Estados Unidos y los administradores del formulario FAFSA. Cada año proporcionamos más de 114 mil millones en ayuda económica a estudiantes que buscan una educación postsecundaria o estudios subgraduados. Esta ayuda económica puede ser otorgada en forma de becas, fondos de estudio y trabajo y también préstamos estudiantiles. La ayuda económica no solo se puede utilizar para asistir a una universidad privada o pública tradicional, sino que también a escuelas e instituciones profesionales y de oficios. Al completar el formulario FAFSA, el estudiante no solo tiene acceso a ayuda económica federal, sino que también puede ser utilizado para la determinación de elegibilidad para subvenciones y becas ofrecidas por instituciones, estados y otras organizaciones privadas. Por lo tanto, completar este formulario es muy importante para que la búsqueda de la educación sea asequible para muchos estudiantes y familias. La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes opera por años de otorgación de ayuda económica. El año escolar durante el cual se utiliza la ayuda económica para financiar la educación de un estudiante. Este año es el año de otorgación 2024-25, es decir, los estudiantes que tienen previsto matricularse entre el 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2025. La beca federal Pell es un tipo de ayuda económica otorgada a estudiantes de pregrado o subgraduados con necesidad excepcional. También se utilizarán factores adicionales como el tamaño de familia y las pautas federales de pobreza para determinar si un estudiante califica. Vamos a discutir más sobre la elegibilidad para ayuda federal para estudiantes.
Un estudiante debe demostrar necesidad económica para recibir ayuda basada en la necesidad. Ser ciudadano de los Estados Unidos o un no ciudadano elegible. Tener un número de seguro social válido, excepto los estudiantes de los estados de libre asociación. Estar calificado para obtener, estar inscrito o aceptado para inscribirse en un programa de título o certificado elegible, estar inscrito al menos a medio tiempo para ser elegible para los fondos del programa de préstamos directos, mantener un progreso académico satisfactorio, dar su consentimiento y aprobación para que la información tributaria se transfiera del IRS al formulario FAFSA y firmar la declaración de certificación. Dediquémosle un tiempo a discutir sobre la ciudadanía y la elegibilidad para la ayuda federal. Solo el estudiante debe cumplir con uno de estos criterios para ser elegible para la ayuda federal. El estudiante debe ser ciudadano estadounidense o nacional de los Estados Unidos, ser un no ciudadano elegible, como ser ciudadano de los estados de libre asociación, o residente permanente de los Estados Unidos, con una tarjeta de residente permanente, una tarjeta de extranjero residente o una tarjeta de recibo de registro de extranjero. El estudiante también puede tener un registro de llegada-salida, la forma I-94, que muestre alguno de los estatus que se muestran en pantalla. El estudiante también puede tener el estatus de visa T o el estatus de inmigrante maltratado calificado. Uno de los requisitos para que todos los contribuyentes completen el formulario FAFSA en línea es tener una cuenta de studentaid.gov. Discutamos cómo podemos configurar esa cuenta. Primero, permítame repetir que todos los contribuyentes que deban llenar el formulario FAFSA deben tener una cuenta propia en studentaid.gov. Los contribuyentes no pueden compartir una sola cuenta. Si un contribuyente ya tiene una cuenta, no necesita crear una cuenta nueva. Pero si no tiene una, deben ir a studentaid.gov/create-account, según escrito en pantalla, y seguir las instrucciones para crear una cuenta. Los contribuyentes deben hacer esta cuenta lo antes posible, ya que la verificación puede tardar hasta 3 días. Para los contribuyentes sin un número de seguro social, puede tardar entre 7 y 14 días si tienen que verificar manualmente su identidad. Ahora bien, puede que esta sea la primera vez que oyes la palabra contribuyentes. Hablemos algunos términos que debes conocer relacionados con el formulario FAFSA. Comencemos con el término de estatus de dependencia. El estatus de dependencia determina qué información debe declararse en el formulario FAFSA. Hay dos tipos de estado, estudiante independiente o dependiente. Es posible que los estudiantes que con estatus independiente no necesiten que ningún contribuyente adicional complete su formulario FAFSA. Sin embargo, un estudiante cuyo estatus es dependiente debe tener al menos un contribuyente que llene su formulario FAFSA. Hay ciertos criterios que un estudiante debe cumplir para que se le determine como estatus independiente. Debe cumplir con al menos de uno de los siguientes requisitos: tener 24 años o más, estar casado y no separado, ser estudiante de posgrado o profesional, tener hijos u otras personas a su cargo de forma legal, ser veterano o estar en servicio activo, haber tenido ambos padres fallecidos desde los 13 años y estar en acogida o bajo tutela o dependencia judicial, ser menor emancipado o un joven no acompañado sin hogar o autosuficiente y en riesgo de quedarse sin hogar. Hablemos del término que hemos escuchado más hasta ahora, contribuyentes. El término contribuyente es un nuevo término introducido en el formulario FAFSA 2024-25 y describe a cualquier persona que deba proporcionar información, consentimiento y aprobación y firma en el formulario FAFSA. Esta información determina la elegibilidad del estudiante para recibir ayuda federal para estudiantes. Un contribuyente es el estudiante que solicita la ayuda federal para estudiantes. Un contribuyente también puede ser un progenitor biológico o adoptivo, un cónyuge o el cónyuge de uno de los progenitores si está obligado a facilitar información en el formulario FAFSA.
Un contribuyente no es un abuelo no adoptivo, padre de hogar sustituto, prometido del estudiante u otro padre biológico cuando no está casado o no vive con el padre del contribuyente. Es importante tener en cuenta que los contribuyentes se identifican en el formulario FAFSA, no son económicamente responsables de los gastos de la educación del estudiante. Hablemos un poco más sobre los padres contribuyentes y sobre quiénes pueden estar requeridos a facilitar información en el formulario FAFSA si el estudiante tiene el estatus de dependiente. Si los padres del estudiante, biológicos o adoptivos, están casados, la información de ambos padres debe incluirse en el formulario. Determinar qué padre debe completar el formulario está basado en cómo declararon los impuestos en el 2022. Si declararon conjuntamente, solo es necesario que lo llene uno de los padres. Sin embargo, si declararon por separado, ambos padres deberán crear su propia cuenta en studentaid.gov y completar el formulario. Si los padres del estudiante no están casados y no viven juntos, el contribuyente será el padre que haya aportado más ayuda económica en los últimos 12 meses. La Oficina Federal de Ayuda al Estudiante no determina eso para la familia. La familia debe revisar y determinar cuál de los padres proporciona el mayor apoyo financiero. Ahora, si los padres de un estudiante no están casados y viven juntos, ambos padres deberán completar el formulario FAFSA. Si el estudiante tiene un padre que se ha vuelto a casar y por lo tanto tiene un padrastro o madrastra, también se basa en cómo presentaron los impuestos en 2022. Si declararon impuestos conjuntamente, solo el padre biológico o adoptivo está obligado a completar el formulario. Sin embargo, si presentaron la declaración por separado, tanto el padre como el padrastro deberá crear una cuenta y completar el formulario. Digamos que tenemos un estudiante que cree que tendrá un estatus de dependiente por no cumplir uno de los criterios de ser independiente. Pero este estudiante también cree que correrá riesgo de sufrir daños por ponerse en contacto con su progenitor debido a circunstancias inusuales como el tráfico de seres humanos, la condición de refugiado o asilado, el abandono o distanciamiento de los padres o el encarcelamiento del estudiante o de los padres. A este estudiante se le puede otorgar un estatus independiente provisional, lo que le permitirá completar y enviar su formulario FAFSA sin la información de los padres. Es importante tener en cuenta que un estudiante deberá proporcionar documentación a su escuela o institución para la elegibilidad para la necesidad económica. También hay que tener en cuenta los padres que se niegan a contribuir a sus gastos de educación o no facilitan la información para el formulario FAFSA o no declaran al estudiante como dependiente en sus impuestos. El último término que vamos a tratar es consentimiento y aprobación. El consentimiento y la aprobación son necesarios para que un estudiante pueda optar a la ayuda federal para estudiantes. Esto permite que la información tributaria se transfiera del IRS al formulario FAFSA y que el Departamento de Educación de Estados Unidos determine la elegibilidad y comparta la información tributaria con las agencias de educación superior y las instituciones que figuran en su formulario FAFSA y reutilice esa información en otros formularios FAFSA a los que el contribuyente sea invitado. Todos los contribuyentes que deban llenar el formulario FAFSA deben dar su consentimiento y aprobación. Esto incluye a los contribuyentes que no tengan un número de seguro social, no hayan declarado impuestos o no lo hayan hecho en los Estados Unidos. Una pregunta que recibimos a menudo de los estudiantes es, ¿qué pasa si mis padres no están dispuestos a proporcionar su información para mi formulario FAFSA? Si el estudiante no tiene ninguna de las circunstancias inusuales de las que hemos hablado antes, el estudiante puede solicitar solo préstamos directos no subvencionados. ¿Cómo iniciar el formulario FAFSA? Ahora que hemos cubierto los términos claves que debes conocer, vamos a aprender cómo podemos iniciar el formulario FAFSA 2024-25. Hay dos formas de iniciar el formulario FAFSA.
La primera forma, que es la recomendada, es en la que el estudiante inicia el formulario e invita a sus contribuyentes, si es necesario, a completar su parte del formulario. La segunda forma es cuando el padre o la madre inicia el formulario, lo que requiere que el padre o la madre o el tutor legal complete las 5 secciones del formulario, incluyendo la información sobre la identidad del estudiante y sus circunstancias personales. El estudiante sigue teniendo que crear su propia cuenta y completar sus secciones del formulario FAFSA. Solo para que estemos todos claros, el formulario FAFSA 2024-25 ya está disponible, así que puedes empezar hoy mismo el proceso para llenar el formulario FAFSA. Si se trata de un estudiante que regresa al formulario FAFSA, también tendrá que iniciar un formulario nuevo para la FAFSA 24-25. Reitero, todos deben comenzar un formulario nuevo. Una vez que un contribuyente se conecte y comience el formulario FAFSA, se le pedirá que seleccione su rol como estudiante o padre. Luego se guiará al contribuyente a través de un proceso de incorporación que incluye una visión general del formulario FAFSA, qué esperar, cómo entender a los contribuyentes y los pasos a seguir tras enviar el formulario. Aprendamos más sobre las secciones del formulario FAFSA. Hay 5 secciones en el formulario FAFSA. Son circunstancias personales, que son completadas por el estudiante, demografía y finanzas, que son completadas por el estudiante o los padres de ser necesario. El estudiante es responsable de la sección de universidades o instituciones y todos los contribuyentes son responsables de la sección de firmas. Ahora que sabemos cuáles son las secciones y quién es responsable de cada una, aprendamos cómo podemos invitar a los contribuyentes. Aquí tenemos algunos consejos clave para invitar a un contribuyente. El estudiante debe asegurarse de tener la siguiente información sobre su contribuyente: nombre y apellido, fecha de nacimiento, número de seguro social si tiene y dirección de correo electrónico. Si el contribuyente no tiene número de seguro social, el estudiante debe marcar la casilla que indica que ese es el caso y se le pedirá una dirección postal. Es importante tener en cuenta que la dirección postal debe coincidir exactamente con la que facilitaron al crear su cuenta en studentaid.gov. Si el contribuyente del estudiante no vive en Estados Unidos, cuando aparezcan las opciones sobre la dirección postal, deberá seleccionar país extranjero, que le permitirá introducir con precisión el país y la dirección. Una vez el estudiante invite al contribuyente, este recibirá un correo electrónico de la Oficina Federal de Ayuda al Estudiante. Una vez que el contribuyente reciba el correo electrónico, deberá abrirlo y hacer clic en Iniciar sesión para acceder y completar su sección del formulario FAFSA del estudiante. Si aún no había creado una cuenta en studentaid.gov, va a poder hacerlo luego de dar clic en ese correo. Es importante tener en cuenta que los contribuyentes van a tener 45 días para acceder al formulario del estudiante desde la invitación. Si pasan los 45 días, el estudiante tendrá que volver a invitar al contribuyente. Si un contribuyente no recibe el correo electrónico, se recomienda, como primer paso, comprobar la carpeta de correo no deseado o el spam y asegurarse de que el estudiante tiene la dirección de correo electrónica correcta. Si todo está correcto, entonces el estudiante puede enviar otra invitación. Hablemos de un consejo importante en la sección financiera del formulario. Aunque el consentimiento y la aprobación permiten que la información tributaria se transfiera al formulario FAFSA, es posible que se le pida al contribuyente que proporcione información sobre la declaración de impuestos. Por lo tanto, recomendamos tener estos materiales listos al momento de llenar el formulario FAFSA: declaración de impuestos 2022, registros de manutención de menores recibida, saldos corrientes de efectivo, cuentas de ahorro y de cheque, y el patrimonio neto de inversiones, negocios y granjas. Hablemos de lo que podemos esperar en la sección de firmas y de recibir la confirmación. Tenga en cuenta que se requiere su firma electrónica para que se complete y procese su formulario FAFSA.
Recuerde deslizar su cursor hasta la parte inferior de la página de firma para poder revisar los términos. Marque la casilla de verificación antes de hacer clic en firmar y enviar. Ahora, hablemos de cuando un estudiante completa su sección del formulario FAFSA. Si para el estudiante la información del contribuyente es requerida y ese contribuyente aún no ha completado su sección, entonces el estudiante recibirá una confirmación de su sección completada y una vista de su contribuyente requerido que invitó y el estado de progreso de su solicitud. Cuando todos los contribuyentes completen su sección, el estudiante recibirá una descripción general de su solicitud y un índice de ayuda estudiantil estimado. El estudiante también recibirá un correo electrónico de confirmación. Cuando se haya procesado su formulario FAFSA, el estudiante también recibirá una notificación por correo electrónico. Es en este paso que el estudiante podrá ver su resumen de presentación de FAFSA. La confirmación es diferente para los padres contribuyentes. Una vez que el padre haya completado su sección, solo podrá recibir la confirmación de su sección completada y un resumen de lo que sucede a continuación. Todo el procesamiento del formulario FAFSA, el acceso para ver el resumen de presentación de FAFSA y la comunicación con la institución se le concederán solamente al estudiante. Luego del correo electrónico de confirmación, el estudiante recibirá una notificación por correo electrónico sobre el procesamiento de su formulario FAFSA. Pero ahora revisemos qué otros estatus debe tener en cuenta sobre su solicitud. Es posible que pueda haber cualquiera de estos 6 estatus de su solicitud que se pueden encontrar en su cuenta de studentaid.gov para el formulario FAFSA 2024-25. Borrador significa que una sección de su formulario está incompleta. En curso significa que ha proporcionado su consentimiento, aprobación y firma, pero aún no se ha enviado. Otro estado que puede ver también es en revisión, que significa que el formulario se envió, pero aún no se ha procesado. También puede haber un estado de acción que diga acción requerida, que significa que es posible que le falte el consentimiento y la aprobación o la firma, o que el formulario se haya procesado, pero se requiera alguna corrección. El estado procesado es lo que todos deberían ver al final, lo que significa que el formulario se procesó correctamente, se envió a las instituciones y no se necesita tomar ninguna otra acción. Por último, un estado cerrado es cuando un formulario nunca se envió y ya no se puede enviar porque la fecha límite federal de la FAFSA pasó. Hablemos un poco más sobre el resumen de la presentación de FAFSA. En el resumen de la presentación de la FAFSA es una descripción general de la elegibilidad del estudiante para recibir ayuda federal para sus estudios. Incluye una estimación de la cantidad de ayuda federal para estudiantes para que el estudiante es elegible, el SAI o índice de ayuda estudiantil del estudiante y las respuestas que el estudiante y los padres presentaron en su formulario FAFSA, excepto la información de impuestos federales transferidas del IRS. Una vez que un estudiante obtiene acceso a este resumen de entrega, el estudiante también puede hacer correcciones como actualizar información inexacta y agregar instituciones educativas para que reciban su información sobre la FAFSA. Importante notar que pueden agregar hasta 20 instituciones. Cerremos con algunos recursos adicionales que están disponibles para ustedes. En primer lugar, queremos recordarle que este seminario web está siendo grabado y estará disponible mañana en nuestro canal de YouTube de FSA Outreach. FSAOUTREACH. Una vez subido el video, también podrás solicitar la copia de las diapositivas que presentamos hoy haciendo clic en el enlace de la descripción del video. Anímate a ir a nuestro canal de YouTube y suscríbete para que recibas la notificación cuando se suba el video. Nos gustaría invitarlos a seguir nuestros canales de redes sociales para obtener actualizaciones y más información. También recomendamos suscribirse y sintonizar nuestro canal de YouTube @Federal Student Aid y @FSA Outreach.
También hay más consejos sobre cómo completar el formulario FAFSA y un enlace a las fechas límite de FAFSA por estado. En nombre de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, queremos agradecerles por acompañarnos hoy para aprender cómo enviar el formulario FAFSA 2024-25. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad y, de hecho, nos encantaría saber su opinión. Tome un momento para escanear el código QR que se encuentra en pantalla o vaya al enlace en pantalla para proporcionar sus comentarios sobre el seminario web de hoy. Revisaremos estas respuestas para brindarle un mejor servicio y agradecemos enormemente sus comentarios. Esperamos recibir su formulario FAFSA completo. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.